insuficiencia cardíaca. Este es un tema muy importante, ¿vale? Sobre todo, siempre preguntan varias preguntas, en torno a 3, 4, pero es que además con este tema se puede responder muchas preguntas asignadas clásicamente a otros temas, ¿vale? Sobre todo, ¿qué es lo importante? El tratamiento. Mirad, en relación con esto lo que os decía de que pues pongo pocas reglas mnemotécnicas, pero intento explicar las cosas para que queden claras y así seáis capaces de responder a más preguntas, he hecho este resumen. En esta diapositiva se resume el tratamiento médico de 3 temas, ¿vale? Se resume el tema de insuficiencia cardíaca, de miocardiopatías y de valvulopatías, como ya veremos. Sabemos todos que la insuficiencia cardíaca es aquella situación en la que el corazón no es capaz de hacer frente a las necesidades del organismo, ¿vale? Sabemos también que los síntomas de insuficiencia cardíaca dependerán de si lo que se afecta es el circuito izquierdo o el circuito derecho. Si se afecta el circuito izquierdo, lo que habrá son síntomas de bajo gasto y acúmulo retrógrado de sangre, es decir, congestión pulmonar, mientras que si se afecta el circuito derecho, lo que habrá es congestión sistémica, con edemas, ascitis, etcétera, ¿vale? Pero para el tratamiento, ¿qué era lo que nos importaba? Saber si la insuficiencia cardíaca era sistólica o diastólica. La insuficiencia cardíaca sistólica era aquella en la que el corazón el ventrículo no tiene suficiente fuerza para mandar la sangre hacia adelante. De ahí los síntomas de bajo gasto y la sangre que es incapaz de mandar hacia adelante se acumula retrógradamente. De ahí los síntomas de congestión pulmonar, ¿vale? ¿Cuál es, por lo tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica? Habrá que disminuir la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón para que ésta no se acumule, y habrá que disminuir la poscarga, que es la fuerza que se opone al vaciado del corazón. Si el corazón tiene poca fuerza, cuanto más disminuyamos la fuerza que se opone a él, pues mejoraremos los síntomas, ¿vale? ¿Qué fármacos disminuyen la precarga y la poscarga? Los vasodilatadores mixtos. De ellos, ¿cuál es el más importante? Los IECAS, ¿vale? Los diuréticos también sirven para para eliminar la congestión pulmonar. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica? IECAS y diuréticos. Luego, más adelante, como veremos en el tema, se pueden añadir betabloqueantes y ahorradores de potasio, pero el tratamiento fundamental, IECAS y diuréticos. ¿En qué miocardiopatía lo que ocurría era que el ventrículo no tenía suficiente fuerza? En la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es aquella en la que la cavidad ventricular se agranda mucho, pero a expensas de adelgazar las paredes del ventrículo. Unas paredes del ventrículo delgadas tienen menor capacidad contráctil, menor fuerza, es decir, insuficiencia cardíaca sistólica. Tratamiento médico de la miocardiopatía dilatada, IECAS y diuréticos. ¿Qué pasa con las insuficiencias valvulares, sea de la válvula que sea? Que hay un reflujo de sangre desde adelante hacia atrás, es decir, una sobrecarga crónica de volumen. ¿Qué hace el corazón cuando hay una sobrecarga crónica de volumen? Se dilata para intentar albergar todo ese volumen. Al dilatarse, adelgaza las paredes. ¿Cuál es el tratamiento médico, que no quirúrgico, de cualquier insuficiencia valvular? IECAS y diuréticos. Así que cuando llegue el día del examen y os pongan un caso clínico y ponga soplo sistólico irradiado axila, vosotros que os habéis aprendido los soplos como fontanería diréis irradiado axila es mitral, soplo sistólico en foco mitral, no tendría que pasar nada, si pasa es que hay insuficiencia mitral. ¿Qué tratamiento pondrías en ese paciente? Mientras que en otra gente que no se lo haya estudiado así, gente de otras academias, etcétera, que no se haya explicado así, está todavía pensando a ver ese soplo de dónde venía, vosotros ya sabéis que las insuficiencias valvulares, insuficiencia cardíaca sistólica, IECAS y diuréticos. De las otras academias, los que después de 2 minutos sepan la mitad, sepa qué valvulopatía es, de esa mitad dirán, bien, lo sé y ahora cómo la trato.
No hay que aprenderse las cosas de memoria, hay que entenderlos y así saber reaccionar ante una pregunta, ¿vale? Mi especialidad, ya sabéis que yo no soy cardiólogo, soy de medicina intensiva, entonces en mi especialidad tratamos a muchos pacientes cardiológicos, infartos, etcétera, en los que el tratamiento tiene que ser muy rápido, las decisiones que se toman son muy rápidas. Pues bien, el MIR es lo mismo. Vosotros tenéis 1 minuto para decidir cómo tratar a ese paciente que tenéis porque luego tenéis otros 224 pacientes haciendo cola, ¿vale? Entonces, tener esto así y no tener que empezar a recordar, que a veces se recuerda, a veces no, pero siempre cuesta más tiempo, pues bueno, es una ayuda muy grande. Tenéis un punto más y habéis gastado menos tiempo, muy valioso. En la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué es lo que pasa? La fracción de eyección es normal, es decir, el corazón tiene fuerza normal, pero hay algo que impide que se llene correctamente. Entonces, aunque el corazón mande bien la sangre hacia adelante, si le llega poca, enviará poca. Síntomas de bajo gasto y la que no haya podido mandar hacia adelante porque no le ha llegado se acumulará retrógradamente con congestión. Es decir, la clínica es la misma, lo que cambia es la fisiopatología. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la insuficiencia cardíaca diastólica? Mejorar el llenado ventricular. ¿Cómo se mejora? Aumentando el tiempo diastólico. Cuanto más largo sea el tiempo diastólico, más tiempo tendrá el ventrículo para llenarse y así pues, más se llenará, más sangre podrán enviar hacia adelante. ¿Cómo se consigue esto? Con betabloqueantes o antagonistas del calcio. ¿En qué miocardiopatía ocurría que el corazón tiene fuerza suficiente pero la cavidad ventricular es pequeña y por lo tanto no se puede llenar bien? Miocardiopatía hipertrófica, ¿vale? Tratamiento de fondo de la miocardiopatía hipertrófica, betabloqueantes o antagonistas del calcio. Y estenosis valvulares. Parece lógico, en la estenosis mitral, si hay una estenosis, se llena mal el ventrículo, entonces habrá que aumentar el tiempo diastólico para que se llene mejor. Y en la estenosis aórtica, ¿qué pasa? Que secundaria a esa estenosis, el miocardio del ventrículo izquierdo se hipertrofia para intentar vencer esa estenosis. Por lo tanto, da lugar a una insuficiencia cardíaca diastólica. Tratamiento de la estenosis mitral, que no sé qué, ¿cuál es el tratamiento? Betabloqueantes, porque es insuficiencia cardíaca diastólica. Todo esto estamos hablando de tratamientos para el tratamiento de mantenimiento, tratamiento crónico. Una cosa que tenéis que saber es que en insuficiencias cardíacas agudas, sea sistólica o diastólica con congestión pulmonar, el tratamiento inicial son diuréticos, ¿vale? Eso sí, porque tenemos que eliminar el agua pulmonar, como ya veremos en el tema. Pero el tratamiento de mantenimiento, según sea sistólica o diastólica, y ya sabemos, tratamiento médico de 3 temas con solo esta diapositiva. Esta diapositiva no hay que aprendérsela, hay que entenderla. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades. O, si lo consigue mantener, con unas presiones de llenado anormalmente altas, ¿vale? Como veremos, puede haber insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, pero que este sea insuficiente, que las demandas sean mayores. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca? Fundamentalmente la hipertensión arterial. Sin embargo, esta etiología está disminuyendo porque cada vez más se está concienciando la población de tratarse cuando son hipertensos. Otras patologías son alteraciones coronarias, isquemia coronaria o la combinación de varios, ¿vale? ¿Qué se produce? Pues hay ¿cómo se produce una insuficiencia cardíaca? Una sobrecarga crónica de presión, como en la hipertensión, o una sobrecarga crónica de volumen, como en un paciente insuficiente renal o en insuficiencias valvulares, o una restricción al llenado cardíaco o una pérdida del músculo cardíaco, como en un infarto, o alteraciones de la contractilidad, como en las arritmias, dan bien o alteraciones hemodinámicas o lesiones cardíacas. Y una alteración hemodinámica dará lugar a lesión cardíaca y una lesión cardíaca dará alteraciones hemodinámicas. Por lo tanto, se establece la insuficiencia cardíaca. Se activan en ese momento mecanismos de compensación que inicialmente permiten al paciente estar asintomático o sobrevivir, pero que a largo plazo tendrán un efecto deletéreo. ¿Qué son las causas desencadenantes? Las causas desencadenantes son aquellas que en un paciente con insuficiencia cardíaca compensada hacen que pase a un estado de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿vale? El paciente en estadio inicial es un estadio normal. Si ya empieza a tener estas causas determinantes, empieza a tener una disfunción ventricular
que inicialmente es asintomática, que si siguen evolucionando llega a la insuficiencia cardíaca compensada. Una vez que llegamos a este estadio ya no hay vuelta atrás, salvo en casos muy concretos. Es el estadio C. ¿Qué pasa? Que en esto, si está compensada, no tendremos síntomas en reposo, pero con la capacidad de esfuerzo estará disminuida. A lo largo de la vida de un paciente con insuficiencia cardíaca pasará de compensada a descompensada según estas causas desencadenantes, hasta que finalmente termine en una insuficiencia cardíaca refractaria, que es un estadio terminal que ya no responde al tratamiento. ¿Cuáles son las causas desencadenantes que hacen que un paciente con una insuficiencia cardíaca compensada se descompense? Una necesidad de mayor gasto cardíaco, como en infecciones, anemia, embarazo. Una sobrecarga de fluidos, de la cual la causa más frecuente es la suspensión del tratamiento diurético. Al suspender el diurético acumula líquidos, sobrecarga de fluidos, desencadena una insuficiencia cardíaca. También el aumento de sal en la dieta y la toma de fármacos como los AINES que retienen sodio. En pacientes con insuficiencia cardíaca hay que intentar evitar los AINES. También por aumento de la poscarga, como hipertensión arterial mal controlada o un tromboembolismo pulmonar, disminución de la contractilidad como en infartos o inotropos negativos y alteración de la frecuencia en taquiobradiarritmias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el bajo gasto cardíaco produce una alteración de la homeostasis, es decir, hay una baja perfusión de los tejidos que hace que se activen mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación fundamentalmente son el sistema nervioso simpático y el riñón, que dan lugar a un aumento del gasto cardíaco mejorando la homeostasis. ¿Qué pasa? Que estos mecanismos inicialmente permiten al paciente sobrevivir, pero a largo plazo tienen un efecto deletéreo sobre el corazón. El sistema nervioso simpático es una regulación rápida pero a corto plazo, es decir, se activa rápidamente pero dura poco. Actúa tanto sobre el corazón como sobre vasos periféricos. Sobre el corazón, ¿qué produce? Sobre esos receptores beta-miocárdicos produce un aumento de la contractilidad y un aumento de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca, lo que hace es aumentar el gasto cardíaco. Sobre los vasos periféricos que produce, actúa tanto sobre arterias como sobre venas. Sobre arterias aumenta la poscarga aumentando la tensión arterial y produciendo una vasoconstricción selectiva, de forma que el oxígeno llegue mejor a los órganos vitales como son el corazón y el cerebro. Sobre las venas produce un aumento del tono venoso que hace que aumente la precarga, es decir, que aumente por Frank Starling el volumen minuto. La regulación renal es una regulación a largo plazo, ¿vale? Tarda más, pero dura más también. Es mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina ya de por sí produce vasoconstricción directa, aumentando, por lo tanto, la poscarga. También se produce una reabsorción de sodio y agua directamente por la vasoconstricción de la arteriola eferente producido por la angiotensina o por vía de la aldosterona en el túbulo distal. La angiotensina 2 produce vasoconstricción, sea por activación simpática o directamente, produce la secreción de vasopresina que estimula el mecanismo de la sed y produce la aldosterona. La aldosterona, como veríais en nefro, retiene sodio y agua y expulsa potasio. ¿Qué pasa? Que tanto la angiotensina 2, que produce una lesión miocárdica, como la aldosterona, que produce fibrosis, a largo plazo tienen efectos perjudiciales sobre el corazón. Péptido natriurético cerebral es el único que se da cuenta de que la situación no se arregla reteniendo volumen, que en un momento inicial sí que salva la vida, pero a largo plazo va a ser deletéreo. Tiene un efecto opuesto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, estimula la natriuresis y produce vasodilatación. Sin embargo, tiene menor potencia que el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, por lo tanto, no vence el efecto de los mismos. ¿Para qué sí que nos sirve el péptido natriurético tipo cerebral? Que lo han preguntado. Para el diagnóstico de laboratorio. Si una persona tiene el péptido natriurético cerebral de Brain menor de 100, es muy poco probable que se trate de una insuficiencia cardíaca. Es decir, si nos viene un paciente con disnea, puede ser que sea de origen cardíaco o de origen pulmonar. Si el ProBNP está por debajo de 100, lo más probable es que sea de origen pulmonar, porque se eleva en estas situaciones.
Además, hay un fármaco que hay estudios que dicen que bien, estudios que dicen que mal, así que no creo que lo pregunten, que es el nesiritide, que estimula la secreción del péptido natriurético cerebral para el edema agudo de pulmón. ¿Qué otros mecanismos hay? Hay un remodelamiento, una remodelación del corazón, ¿vale? Se produce una hipertrofia ventricular. Puede ser concéntrica, es decir, hacia una hipertrofia hacia adentro por una sobrecarga de presión, o excéntrica, es decir, una dilatación por sobrecarga de volumen. Hemos visto que los mecanismos compensadores inicialmente lo que hacen es salvar la vida, pero a largo plazo, ¿qué efectos deletéreos tienen? Bueno, la activación simpática mantenida produce un aumento de la poscarga, es decir, una sobrecarga crónica de presión. También, al actuar sobre el miocardio, produce irritabilidad ventricular, produciendo arritmias. El sistema renina-angiotensina-aldosterona produce aumento de la volemia por retención de sodio-agua, dando lugar a edemas y congestión pulmonar, y la aldosterona produce fibrosis miocárdica. La dilatación, el remodelado ventricular, aumenta el consumo de oxígeno, produce un aumento de la poscarga y puede producir una insuficiencia mitral. ¿Qué formas de insuficiencia cardíaca tenemos? Pues según distintos parámetros. Según gasto cardíaco, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pero hay situaciones en las que hay un gasto cardíaco adecuado, incluso elevado, pero que es insuficiente para cubrir las necesidades del organismo, ¿vale? Puede aparecer en pacientes con embarazo, hipertiroidismo, etc. La clínica es igual que la de insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pero no habrá congestión. ¿Por qué? Porque si hay gasto cardíaco elevado, aunque sea insuficiente, toda la sangre que le llega al corazón la manda hacia adelante, entonces no hay congestión. Se diferencia de la de bajo gasto porque, lógicamente, el gasto cardíaco en una está disminuido y en otra aumentado. El pulso en el de bajo gasto es pequeño, mientras que en el otro es saltón. Hay cianosis en la de bajo gasto, mientras que las manos están calientes en la de alto gasto. La tensión arterial diferencial está aumentada en la de alto gasto a expensas de aumento de la tensión sistólica, mientras que en la de bajo gasto está disminuida la tensión, ¿vale? Según el tiempo de evolución, ¿qué veremos? Que veremos insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, por un infarto, una rotura valvular, una miocarditis fulminante, que es una urgencia vital, ¿vale? Una insuficiencia cardíaca aguda es una urgencia vital. Lo que hay es datos predominantemente de bajo gasto y no da tiempo a la compensación renal. No habrá cardiomegalia ni edemas. La crónica, que es la típica, es que va lentamente y lo que veremos es abundantes datos de compensación. Habrá ascitis, edemas, cardiomegalia, etc. ¿Vale? Aquí veremos un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, algo de redistribución vascular y una cardiomegalia que ocupa más de la mitad del diámetro torácico. Según el circuito afectado, esto ya hemos dicho que es lo que va a determinar la clínica. Si el circuito afectado es el derecho, se produce una insuficiencia cardíaca derecha y, por lo tanto, habrá congestión retrógrada. ¿Qué hay retrógradamente al corazón derecho? El organismo. Es decir, habrá edemas periféricos, ascitis, hepatomegalia, etc. En la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué habrá? Pues bajo gasto porque manda poca sangre hacia adelante y congestión pulmonar por acúmulo retrógrado de agua. Sin embargo, no solemos ver insuficiencias cardíacas derechas o izquierdas puras. Suelen tener componentes de los dos, porque la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la disfunción del ventrículo izquierdo. Y si vemos una insuficiencia cardíaca derecha pura, pensaremos que es debido a una hipertensión pulmonar, que puede ser primaria, pero lo más frecuente es que sea secundaria a hipoxia. ¿Cómo evoluciona de fallo izquierdo a fallo derecho? Pues inicialmente hay un fallo del ventrículo izquierdo, acúmulo retrógrado de sangre en aurícula que produce un aumento de la presión en la misma. Cuando la aurícula ya no puede contener toda esta cantidad de volumen, pasa retrógradamente al pulmón, produciéndose una congestión pulmonar, que por mecanismo de compensación el pulmón constriñe sus vasos para que este líquido se redistribuya de forma igual, intentando así que pueda haber intercambio gaseoso. Esta vasoconstricción pulmonar genera una hipertensión pulmonar y un fallo del ventrículo derecho. Con el fallo del ventrículo derecho aumentará la presión en la aurícula derecha y habrá congestión sistémica.
Según la fase cardíaca afectada, muy importante, ya lo hemos dicho, sistólica, baja fracción de eyección es la más frecuente. La fracción de eyección es baja, suele haber una dilatación del ventrículo izquierdo y cardiomegalia. La diastólica es fallo de la complianza o distensibilidad del ventrículo, es menos frecuente, suele haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo con la fracción de eyección conservada y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo elevada. No suele haber cardiomegalia porque la hipertrofia es hacia adentro. La clínica, ya lo hemos dicho, lo que depende es si afecta al lado izquierdo o al lado derecho. Síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda: por la disminución del gasto cardíaco, mala llegada de sangre a los tejidos periféricos, habrá astenia, fatiga, insomnio, anomalías de la conducta. ¿Por qué hay insomnio, anomalías de la conducta, etcétera? Porque también llega mal la sangre al cerebro, entonces síntomas neurológicos. Por aumento de la presión en la aurícula izquierda habrá congestión pulmonar con disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. En la angina de decúbito es que los pacientes cuando se recuestan haya un aumento del retorno venoso, sobrecarga de líquido al corazón que se queja en forma de angina, ¿vale? ¿Cómo se trata la angina de decúbito? Con diuréticos, ¿vale? ¿Qué signos veremos en la insuficiencia cardíaca izquierda? A nivel del corazón, si la dilatación del ventrículo izquierdo es muy grande, al dilatarse tira de las válvulas de las valvas de la válvula mitral, dando lugar a una insuficiencia mitral, produciendo un soplo pansistólico. Oiremos ritmo de galope con tercer y cuarto ruido. Podemos ver signos vasculares periféricos con palidez, frialdad, sudoración, es decir, de bajo gasto, con oligurea con nicturia, y el pulso alternante. El pulso alternante es que en si tomamos el pulso a un paciente, la intensidad del pulso varía de un latido a otro, y esto es porque está tan afectado el corazón que es incapaz de recuperarse totalmente de un latido a otro, entonces da un latido normal por otro insuficiente, para luego recuperarse y dar otro latido normal, ¿vale? A nivel de pulmón, ¿qué escucharemos si hay una congestión pulmonar? Crepitantes inicialmente en región basal. Además, se puede dar la respiración de Cheyne-Stokes, que consiste en que, como el corazón manda la sangre hacia el cerebro pero tarda en llegar, el centro respiratorio interpreta que no le llega bien oxígeno, interpreta que es por una falta de ventilación. ¿Qué hace? Hace que el paciente hiperventile. ¿Qué pasa? Que en ese transcurso del tiempo sí que le llega la sangre que estaba tardando en llegar, es sangre oxigenada y ve que ha hecho una hiperventilación cuando quizá no debería hacerla. Entonces alterna con apnea, ¿vale? Cheyne-Stokes, alternación de hiperventilación y apnea. Sobre el pulmón, ¿qué ocurre? Pues hay una redistribución vascular cuando la presión capilar pulmonar ya es de 15 milímetros de mercurio. Si sigue aumentando este acúmulo de sangre en capilares pulmonares, ya se extiende, se hace extensivo a las arterias pulmonares, dilatación de las arterias pulmonares. Si sigue aumentando ya por encima de 20-25 milímetros de mercurio, habrá edema intersticial. Veremos los manguitos peribroncovasculares, que luego lo veremos en una imagen, pero es esto, pues que el bronquio tiene aire dentro, pero está rodeado por líquido en su interior. Y líneas A y B de Kerley. Si sigue aumentando y ya aumenta por encima de 30, edema agudo de pulmón, edema en alas de mariposa. El derrame pleural, como veremos, es más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha como signo de congestión sistémica, no congestión pulmonar, es extrapulmonar. Aquí podemos ver distintas imágenes de insuficiencia cardíaca con redistribución vascular, con incluso ya preedema agudo de pulmón, una redistribución tan importante que se pone ya casi el pulmón blanco bilateral, con engrosamiento de las arterias pulmonares y con los manguitos peribroncovasculares. Vemos aquí un bronquio con aire y que está rodeado de líquido, ¿vale? Aquí vemos ya un edema agudo de pulmón, un edema en alas de mariposa propiamente dicho, en el que prácticamente el pulmón es blanco bilateral. El tratamiento de una insuficiencia cardíaca aguda
diuréticos los diuréticos es el tratamiento fundamental para eliminar este agua, si no el paciente se ahoga. Otro de insuficiencia cardíaca que podemos ver en redistribución, líneas de Kerley y derrame pleural. La insuficiencia cardíaca derecha, ya hemos dicho, su causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda. Los síntomas, hay una congestión sistémica por acúmulo retrógrado de sangre, por lo tanto habrá aumento de peso con edemas y ascitis, ¿vale? Además habrá distensión abdominal y nicturia porque al tumbarnos aumenta la perfusión, hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento de la perfusión renal al tumbarnos y entonces el riñón produce más orina, nicturia. Los signos cardíacos son iguales que los del corazón izquierdo, pero en el lado derecho. Periféricamente, ¿qué veremos? Aumento de esa presión venosa yugular por encima de 8 centímetros, porque el corazón es incapaz de hacer frente a todo ese líquido que le llega, que además la presión aumenta con la inspiración, signo de Kussmaul, reflujo hepatoyugular, que si apretamos el hígado vemos que hay una ingurgitación yugular. Si en casos avanzados ya incluso se puede producir daño hepático con hepatomegalia de estasis, la conocida como cirrosis cardíaca, en la que no es solo que haya acúmulo de líquidos, es que está habiendo destrucción del hígado con aumento de transaminasas e ictericia. Si la congestión sigue en aumento, esplenomegalia, también derrame pleural, ya lo hemos dicho, y cianosis por mala perfusión. La insuficiencia cardíaca congestiva es la evolución normal de la insuficiencia cardíaca y es cuando se junta la insuficiencia cardíaca derecha a la insuficiencia cardíaca izquierda. Como hemos visto, la insuficiencia cardíaca izquierda termina dando una insuficiencia cardíaca derecha, conocido las dos como insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa inicialmente? Que hay una mejora de los síntomas de disnea porque el corazón derecho no es capaz de mandar mucha sangre hacia el corazón izquierdo, entonces hay menos acúmulo de sangre en el pulmón. Luego, poco a poco, volverá a acumularse y volverá a empeorar. Y lo que hay es aparición de edemas. Es una situación prácticamente terminal de insuficiencia cardíaca en la que se ve caquexia por liberación del factor de necrosis tumoral, aumento del catabolismo, pierde proteínas por alteraciones gástricas, hipoxia celular, etc. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? Los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca son clínicos y radiológicos. Tenemos una serie de criterios mayores, como son la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope por tercer ruido por hiperaflujo, que no el cuarto ruido, no es criterio mayor, acordaos. Aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular y pérdida de peso con el tratamiento por encima de 4,5 kilos. Esto, si es en poco tiempo, si es en más tiempo, puede ser un criterio menor. Los criterios menores son criterios que se dan en insuficiencia cardíaca, pero que pueden darse en otras circunstancias, como son edemas maleolares, tos nocturna, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, disnea de esfuerzo, etc. ¿Cómo diagnosticamos la insuficiencia cardíaca? Si tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. ¿Cómo se clasifica funcionalmente a un paciente con insuficiencia cardíaca? En función de la clasificación de la New York Heart Association. En el estadio 1 el paciente está asintomático, incluso con actividad habitual. En el estadio 2 aparecen síntomas, no hay síntomas en reposo ni de pocos esfuerzos, pero con la actividad ya moderada empieza a haber síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio 3 no hay en reposo, pero con mínimos esfuerzos como levantarse o moverse por casa ya aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. Y 4 es síntomas que aparecen incluso en reposo. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo trataremos la insuficiencia cardíaca? Bueno, los objetivos es eliminar causas desencadenantes, ¿vale? Si eliminamos las causas desencadenantes, podemos volver a un estadio de insuficiencia cardíaca compensada. Además, en determinadas circunstancias, la causa no desencadenante, sino precipitante de la insuficiencia cardíaca es reversible y, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca también. En pacientes con cardiopatía isquémica, si revascularizamos, si no ha tenido ningún infarto y revascularizamos adecuadamente todo el miocardio, se puede recuperar.
La miocardiopatía alcohólica, que es una miocardiopatía dilatada que da insuficiencia cardíaca sistólica, si no ha avanzado mucho, con la deprivación alcohólica puede regresar a un corazón normal. Y también taquimiocardiopatía, si es un paciente con muchas arritmias y tratamos las arritmias, puede volver a una situación normal. ¿Qué normas generales habrá que establecer? Habrá que controlar la situación de la insuficiencia cardíaca disminuyendo el trabajo cardíaco, es decir, evitando esfuerzos. Esto en la insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca compensada, se le recomienda que haga ejercicio diario adecuado a sus posibilidades, pero que no deje de hacer ejercicio. También habrá que mejorar la hemodinámica, disminuyendo la poscarga para que el corazón tenga menos fuerza que se le oponga a su vaciamiento, conseguir una precarga óptima para que con el Frank Starling aumente la contractilidad pero no haya congestión pulmonar ni sistémica, aumentar la contractilidad miocárdica y controlar la retención excesiva de líquidos. Además, habrá que prevenir los efectos adversos de los mecanismos de compensación, que, como hemos dicho, inicialmente salvan la vida o mantienen al paciente asintomático, pero son deletéreos a largo plazo. ¿Qué fármacos se utilizan? Los inotrópicos, que aumentan la contractilidad se utilizan únicamente en situaciones agudas o para insuficiencia cardíaca refractaria. Los diuréticos, que se utilizan tanto de mantenimiento como en situaciones de insuficiencia cardíaca aguda. Como ya os he dicho, en una situación de insuficiencia cardíaca aguda, el tratamiento, sea sistólica o diastólica, el tratamiento inicial es diuréticos para eliminar esa congestión pulmonar. Una vez que se ha estabilizado, ya pondremos el tratamiento apropiado para cada insuficiencia cardíaca. Los vasodilatadores, hay tanto nitritos, que se utilizan sobre todo intravenoso en situaciones agudas, como los IECAs, que son el tratamiento de mantenimiento de elección en la insuficiencia cardíaca sistólica, que aumentan la supervivencia. Y betabloqueantes para pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica compensada, aumenta la supervivencia. Si está descompensada, pueden desencadenar la muerte del paciente, ¿vale? ¿Qué agentes inotrópicos hay? Están los inhibidores de la fosfodiesterasa, como amrinona y milrinona, y también el levosimendan, que no es un inhibidor de la fosfodiesterasa, pero actúa igual. Actúan aumentando el AMP cíclico, favoreciendo la entrada de calcio. Al haber más calcio, aumenta la contractilidad, por lo tanto, inotropo positivo. Solo se emplean vía intravenosa, es decir, intrahospitalariamente, y además de inotropo positivo, son vasodilatadores. Esto tiene mucha utilidad en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca que necesitan inotropos y además tiene hipertensión pulmonar, porque reducen la presión pulmonar y aumentan la contractilidad. Sin embargo, en pacientes con hipotensión importante no se pueden dar. Acordaos de que el levosimendan se da por vía intravenosa, pero su efecto dura una semana, así que el paciente, pues bueno, si es un paciente terminal, pues quizá quiera pasar sus últimos días en casa. Si un paciente está tomando de forma crónica beta-bloqueantes, estos inhibidores de la fosfodiesterasa son los inotrópicos de elección, porque si utilizamos inotrópicos que actúan sobre estos receptores beta-1, puede que el efecto no sea todo el que deseamos. Sin embargo, como estos actúan sobre otra vía, si en pacientes beta-bloqueados de larga duración, daremos estos inotrópicos. ¿Qué otros inotrópicos tenemos? La dobutamina, que es un estimulante beta-1 de esos receptores beta-1 miocárdico con potente acción inotropa y cronotropa. Por lo tanto, produce taquicardia y aumento de la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, sobre las resistencias periféricas produce una hipotensión. Es muy útil en el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, como veremos, en el edema agudo de pulmón, y si hay hipotensión asociada, habrá que dar la dobutamina asociada a dopamina o a noradrenalina que aumentan la tensión, ¿vale? La dopamina a dosis muy bajas es vasodilatadora, dosis medias es estimulante beta-miocárdico y a dosis altas aumenta la tensión arterial. Según la dosis a la que lo demos, tiene un efecto distinto. La dopamina, además, tiene un alto poder arritmogénico a dosis altas, igual que la dobutamina.
¿Cuándo están indicados los inotrópicos? En episodios de insuficiencia cardíaca aguda. Insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca crónica refractaria a tratamiento como medida paliativa. También en pacientes que están esperando un trasplante cardíaco, pues para que puedan llegar a ese trasplante cardíaco. Se utilizan solo de forma aguda porque si se usa de forma crónica han demostrado aumentar la mortalidad, salvo la digital que ahora veremos que no aumenta la mortalidad aunque tampoco la disminuye. Además son, como hemos visto, muy arritmogénicos, así que el paciente ha de estar monitorizado y tiene que ser administrada la dosis menor posible. Evitar su utilización prolongada, aparte de porque aumenta la mortalidad, porque se acostumbra el corazón y pierden efectividad. Y además su efecto se ve limitado en acidosis. La digoxina. La digoxina se elimina únicamente por vía renal. ¿Qué efecto hemodinámico tiene? Es inotropo positivo, que sobre corazón sano solo produce efectos, los efectos adversos, pero no aumenta la contractilidad en el corazón sano, pero sobre corazón insuficiente aumenta el gasto cardíaco y disminuye el consumo de oxígeno. Es cronotropo negativo debido a efecto vagal, por lo tanto aumenta el periodo refractario y disminuyendo la frecuencia cardíaca y prolongando el PR, ¿vale? Sobre el resto de tejido miocárdico produce estimula la formación de focos ectópicos, reentradas, es decir, es arritmogénico. ¿Qué manifestaciones electrocardiográficas tenemos en un paciente que toma digoxina? Pues cubeta digitálica, es esta imagen de aquí, que no representa intoxicación, ¿vale? Esto no es intoxicación, es impregnación, ¿vale? Es que está en niveles. Aparición de focos ectópicos, esto ya sí que puede ser un poco más patológico, puede dar cualquier tipo de arritmias. Y prolongación del PR, como ya hemos dicho. ¿Cuándo está indicada la digoxina? Fundamentalmente ha quedado restringida a un uso, al uso de pacientes con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, porque aumenta la contractilidad mejorando la insuficiencia cardíaca, pero disminuye la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular, ¿vale? En situaciones en las que haya fibrilación auricular pero sin insuficiencia cardíaca se prefiere otros fármacos como betabloqueantes o antagonistas del calcio, y en pacientes con shock cardiogénico se utilizan inotropos más potentes como la dobutamina, la dopamina, etc. ¿Cuándo estará contraindicada la digital? Lógicamente si estamos intoxicados. También en situaciones en las que no queramos disminuir la frecuencia porque puede dar lugar a una parada, como en bloqueos avanzados, enfermedad del seno, en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva porque no necesitamos la fracción de eyección, la contractilidad es buena, no necesitamos aumentarla y tiene más potencia el riesgo de arritmias. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, como ya veremos, con fibrilación auricular porque favorece, igual que los betabloqueantes, los antagonistas del calcio, la conducción por vías accesorias, pudiendo producir una fibrilación ventricular, y se aconseja la supresión de la digoxina si vamos a decidir cardiovertir a un paciente. La intoxicación digitálica, ¿por qué se produce? Puede producirse por dos cosas. Porque aumente la concentración de digoxina o porque, siendo normal, haya mayor sensibilidad del miocardio a la digoxina. ¿Cuándo se produce aumento de la digoxinemia? Insuficiencia renal. Como se elimina únicamente por vía renal, pacientes con insuficiencia renal, mayor propensión a intoxicación digitálica. ¿Cuándo se produce aumento de la sensibilidad a la digoxina? En alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo hipopotasemia e hipomagnesemia, ¿vale? Hay que acordarse, hipopotasemia e hipomagnesemia, también hipercalcemia. También en situaciones de isquemia, acidosis, hipoxemia, ¿vale? ¿Qué interacciones farmacológicas tiene? Farmacocinéticas, es decir, que aumentan la concentración de digoxina, estos que vemos aquí. Hay una regla mnemotécnica que es a ver quién no ha ajustado la dosis de digoxina. A de amiodarona, ver de verapamilo, quién quinidina, ¿vale? Y farmacodinámicas, ¿qué fármacos aumentan su efecto? Pues igual que hace la digoxina, pues aquellos que bloqueen el nodo auriculoventricular potenciarán el efecto bradicardizante, como son los betabloqueantes, antagonistas del calcio, amiodarona, etc. ¿Qué clínica tiene la intoxicación digitálica?
clínica, el síntoma más precoz es la irritación gastrointestinal, ¿vale? Si a un paciente que toma digoxina vemos que empieza con náuseas, vómitos o otras alteraciones gastrointestinales, habrá que pedir niveles de digoxina, sospechando una intoxicación. Sobre el corazón, puede producir cualquier tipo de arritmia porque favorece focos ectópicos. Lo más frecuente son las extrasistolias ventriculares, pero lo más típico es la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular, como vemos aquí. Un ritmo auricular con varios estímulos auriculares, pero solo algunos son transmitidos al ventrículo. ¿Cómo trataremos una situación de intoxicación digitálica? Pues en función de la gravedad. Si solo hay manifestaciones gastrointestinales, con suspender la digoxina será suficiente y luego, una vez que se superen, podremos volver a iniciarla. Si hay arritmias, habrá que corregir los trastornos hidroelectrolíticos y si hay una bradicardia asintomática, colocaremos un marcapasos temporal. Una vez que se solvente la situación de bradicardia asintomática, el marcapasos se puede retirar, ¿vale? En situaciones de taquiarritmia que no nos dé tiempo a realizar una analítica, suplemento de potasio. Daremos potasio porque la hipopotasemia es la principal causa, ¿vale? De que veamos arritmias en un paciente que toma digoxina, la hipopotasemia. Daremos suplementos de potasio. También podemos dar antiarrítmicos del grupo 1, como ya veremos. En caso de arritmias malignas, habrá que cardiovertir. Pero si no son arritmias malignas, preferiremos esperar, suspender la digoxina, esperar a que se elimine y entonces cardiovertir. En situación en que haya dosis masivas de digoxina, daremos anticuerpos antidigoxina. Son muy eficaces, pero ¿qué pasa? Son muy caros. Entonces, si no hace falta, si con las medidas anteriores es suficiente, pues no vamos a utilizarlos. ¿Vale? Otros fármacos, diuréticos, como ya conocéis, tiacidas, ahorradores de potasio, diuréticos de Lassa. Las tiacidas son depletoras de potasio y ahorran calcio. Esto es útil en pacientes con osteoporosis que al ahorrar calcio mejoran la situación de su esqueleto. Son eficaces si el filtrado glomerular está por encima del 50%, excepto algunos poco importantes como indapamida, sipamida o metolazona. Los diuréticos de Lassa son los más potentes y de efecto más rápido que existen. También producen una disminución del potasio y también del calcio. Son eficaces en insuficiencia renal. Por lo tanto, en pacientes con insuficiencia renal que queramos dar tratamiento con diuréticos, los diuréticos de Lassa son los más eficaces. Los fármacos ahorradores de potasio, como la espironolactona o la eplerenona, disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pero no se puede dar si el potasio ya está por encima de 5 porque hay gran riesgo de causar una hiperpotasemia que dé lugar a arritmias que pueden ser potencialmente letales. ¿Cómo daremos los diuréticos? Pues según la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca es leve o moderada, podemos empezar con los tiacidas. Si podemos considerar, si el paciente está estable, añadir además ahorradores de potasio que aumentan la supervivencia, sobre todo el plerenona, que no produce ginecomastia. En paciente con insuficiencia cardíaca moderada severa o edema agudo de pulmón no nos lo pensaremos. Diurético de Lassa, ¿vale? Un diurético de Lassa que además en situación de edema agudo de pulmón será por vía intravenoso, ¿vale? Y en insuficiencia cardíaca muy severa se pueden asociar los 3 tipos de diuréticos, ¿vale? Habrá que dar con todo lo que tenemos. Vasodilatadores. Hemos dicho que es el tratamiento de primera línea que disminuyen la mortalidad. Hay que usarlo desde el principio a dosis altas, incluso con el paciente asintomático, ¿vale? Si existe disfunción del ventrículo izquierdo, habrá que empezar ya con los vasodilatadores, aunque el paciente esté asintomático, porque han demostrado que mejoran la progresión de la enfermedad, mejoran la supervivencia, disminuyen la mortalidad. ¿Qué vasodilatadores hay? Los nitritos. Estos se suelen usar solo por vía intravenosa en el edema agudo de pulmón. ¿Qué otras circunstancias se pueden usar nitritos? Pues en pacientes de raza negra en los que no suelen ser efectivos los YECAS, entonces, por lo tanto, se da hidralacina más dinitrato de isosorbide, ¿vale?
Los YECAs son vasodilatadores mixtos, como ya hemos visto, y mejoran la evolución de la insuficiencia cardíaca crónica, aumentando la supervivencia. Además, en pacientes que han sufrido un infarto, inhiben el remodelado ventricular, ¿vale? Disminuyendo el riesgo de caer en insuficiencia cardíaca. Los fármacos ARA2 tienen los mismos efectos que los YECAs, pero no producen tos. ¿Qué mecanismo de acción tienen los YECAs? Pues inhiben el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, es decir, disminuyen la vasoconstricción que producía esta angiotensina 2 y al evitar que se sintetice la aldosterona, disminuye la reabsorción de agua, disminuyendo la precarga. Además, producen también vasodilatación directa por inhibir la degradación de bradiquininas, que son las responsables de la producción de la tos. Los ARA2 no inhiben esta degradación y, por lo tanto, no producen tos. ¿Qué efectos secundarios tienen los YECAs? Pues, hombre, por su mecanismo de acción pueden producir hipotensión, pueden producir hiperpotasemia porque inhiben a la aldosterona y pueden producir insuficiencia renal prerrenal. Sin embargo, son tan importantes que en situaciones de insuficiencia renal prerrenal inicialmente aportaremos volumen, ¿vale? Para intentar compensarla, a menos que la creatinina ya suba por encima de 2,5, en cuyo caso sí que suspenderemos los YECAs. Y atribuibles a su estructura química, alteraciones produciendo neutropenia, alteraciones digestivas o proteinurias. Son alteraciones muy raras. De hecho, el tratamiento en la insuficiencia renal con proteinuria son los YECAs, ¿vale? ¿Qué otros fármacos tenemos? Los betabloqueantes, que mejoran los síntomas de insuficiencia cardíaca y la supervivencia. Hay que darlos solo en fases estables de la enfermedad, ¿vale? Si damos en una situación de insuficiencia cardíaca aguda, aunque sea diastólica, betabloqueantes, empeoraremos el pronóstico, podemos cargarnos al paciente, ¿vale? Entonces, cuando está estable sí que empezamos a dar insuficiencia cardíaca, sí que empezamos a dar betabloqueantes. Y se van dando en dosis progresivas. Empezamos por dosis bajas y progresivamente vamos aumentando. Otros fármacos son los anticoagulantes orales, que el objetivo es mantener un INR entre 2 y 3 y están indicados en pacientes, solo en algunos tipos de pacientes. Pacientes con estados congestivos que no se van a mover mucho, además, y tienen una retención, el flujo vascular está muy disminuido y hay riesgo de embolismos periféricos y pulmonares, y en pacientes con fibrilación auricular o dilatación ventricular importante para evitar las embolias arteriales. Por lo tanto, en resumen, como ya hemos visto, insuficiencia cardíaca sistólica, ¿qué tratamiento habremos de poner? Lo primero, YECAs, a la dosis mayor tolerada, incluso en pacientes asintomáticos, porque previene la progresión de la enfermedad. Si aparecen síntomas en pacientes que están tratados con YECAs, introduciremos diuréticos, estos a las dosis más bajas precisas, porque tienen muchos efectos secundarios, ¿vale? Y además controlaremos diariamente el peso para ver que son eficaces. Cuando el paciente ya está estable, introduciremos betabloqueantes y ahorradores de potasio que han demostrado aumentar la supervivencia, pero solo con el paciente ya estable. En la insuficiencia cardíaca diastólica, lo que queremos es mejorar el llenado ventricular y, por lo tanto, aumentaremos el tiempo diastólico. ¿Cómo lo haremos? Con fármacos que producen una bradicardia. Intentaremos mantener una frecuencia cardíaca en torno a 60 latidos por minuto, con betabloqueantes y antagonistas del calcio. Si existe fibrilación auricular, habrá que tratar. ¿Por qué? Porque la contracción auricular era responsable del llenado del 25% del ventrículo. Si perdemos la contracción auricular en un paciente que no tenga insuficiencia cardíaca, pues le puede afectar más o menos, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica que ya tenía dificultad para el llenado, puede precipitarle en una insuficiencia cardíaca aguda. En estos pacientes la digoxina no es una buena opción porque no hace falta aumentar la contractilidad y además aumenta el riesgo de arritmias. Diuréticos y vasodilatadores, ¿cuándo los usaremos? Bueno, los diuréticos en cualquier situación de insuficiencia cardíaca aguda, ¿vale? Es lo fundamental. Tenemos que quitar esa congestión pulmonar, ¿vale?
Entonces, utilizaremos los diuréticos incluso antes que los betabloqueantes. En un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica crónica, no, pero insuficiencia cardíaca aguda, sí. Los vasodilatadores sí que se usan mucho menos, apenas se usan, porque no queremos disminuir la precarga, porque si ya estaba dificultado el llenado ventricular, pues no queremos aún así, además, disminuir la cantidad de líquido que llega al corazón. Tampoco es necesario disminuir la poscarga, porque el corazón se contrae bien, entonces no necesita, tiene una buena contractilidad, es capaz de vencer esa poscarga, ¿vale? La insuficiencia cardíaca refractaria, ¿qué es? Es una insuficiencia cardíaca terminal que no responde al tratamiento. Antes de etiquetar a un paciente como, que tiene una insuficiencia cardíaca refractaria, tendremos que descartar que tenga algunas causas tratables que no hayamos pensado, ¿vale? También que esté sometido a algún estrés tipo infecciones, arritmias, etcétera, y que hasta que no tratemos esa infección, esa arritmia, no vamos a poder tratar la insuficiencia cardíaca, o que se deba todo a una complicación del tratamiento. ¿Cómo lo manejaremos en la insuficiencia cardíaca refractaria? Con inotropos, como el levosimendan, dobutamina, que es un tratamiento paliativo, ¿vale? Es una insuficiencia cardíaca terminal paliativo. O en pacientes que cumplan criterios de trasplante cardíaco para un tratamiento de soporte hasta que se le pueda hacer el trasplante. Es muy frecuente que haya hiponatremia, porque estos pacientes han llevado tratamiento diurético durante larga evolución. Por lo tanto, habrá que suspender los diuréticos y para evitar que haya sobrecarga de líquidos haremos restricción hídrica. Si hay una disincronía biventricular, es decir, una fracción de eyección baja y un bloqueo completo en rama izquierda, la colocación de un marcapasos tricameral biventricular sirve para resincronizar los ventrículos y mejora la función cardíaca, siempre teniendo en cuenta que la única opción curativa es el trasplante. Los marcapasos tricamerales biventriculares resincronizan los ventrículos mejorando el gasto cardíaco. ¿Cuándo están indicados? Pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo, es decir, con una fracción de eyección por debajo del 30%, con un ventrículo izquierdo dilatado y con un bloqueo completo de rama izquierda, disincronía biventricular, ¿vale? Además, en estos pacientes se suele añadir a este marcapasos un desfibrilador, porque tienen gran riesgo de desarrollar arritmias letales, ¿vale? El trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es la única opción curativa en un paciente con insuficiencia cardíaca refractaria, ¿vale? ¿Cuál es la causa más frecuente de trasplante cardíaco en nuestro medio? La miocardiopatía dilatada. Tenemos que tener en cuenta que lo que marca la indicación o no de un trasplante no es la fracción de eyección del ventrículo. Hay pacientes que con una fracción de eyección muy baja llevan una vida más o menos normal, mientras que otros con una fracción de eyección un poco más alta no pueden hacer su vida, ¿vale? ¿Qué requisitos habrá? Bueno, como en cualquier trasplante de órgano, que haya compatibilidad en el tamaño, en el AB0 y que las pruebas cruzadas sean negativas, ¿vale? Además, un perfil psicosocial idóneo. ¿Qué indicaciones hay? Cuando es una cardiopatía terminal con una esperanza de vida menor de 2 años y hay mala calidad de vida. Contraindicaciones, cualquiera que os podáis imaginar para un trasplante de cualquier órgano. Infecciones, cáncer, daños en otros órganos que acorten la vida del paciente, etcétera. Muy importante la hipertensión pulmonar, porque como vamos a ver es la principal causa de fallo cardíaco en el posoperatorio inmediato. El procedimiento quirúrgico puede ser, esto tiene muy poca importancia, ortotópico, que se suturan las aurículas, pero ya no se suele hacer porque genera gran cantidad de arritmias, o sutura bicava, se corta por las cavas y se empalma el corazón, ¿vale? Habrá que tener un tratamiento inmunosupresor de por vida, esto no lo van a preguntar, simplemente que sepáis que hay algunos fármacos como tacrolimus, sirolimus, micofenolato que tienen menos efectos secundarios y permiten usar dosis más bajas de corticoides. ¿Qué complicaciones tiene el trasplante cardíaco? En el posoperatorio inmediato, insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón sano que trasplantamos
es capaz más o menos de adaptarse a la hipertensión de la arteria aorta, más o menos, porque el ventrículo izquierdo es fuerte. Sin embargo, el ventrículo derecho de un corazón sano no se puede acostumbrar de forma rápida a la hipertensión pulmonar, ¿vale? Entonces, la principal causa de fallo en el posoperatorio inmediato es insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar. Durante el primer año, como en casi todos los trasplantes, el rechazo agudo y las infecciones oportunistas, sobre todo citomegalovirus, y posteriormente el rechazo crónico. El rechazo crónico es la principal causa de muerte, ¿vale? Hasta en el 40-50% de los pacientes trasplantados a los 5 años se ven signos incipientes de rechazo crónico. Sin embargo, el trasplante tiene unos resultados muy buenos, aumentando la supervivencia, tiene una supervivencia de 90% en el primer año y a los 5 años del 70%. ¿Qué pronóstico tiene la insuficiencia cardíaca? Pues bueno, conforme aumenta la gravedad, lógicamente la mortalidad es mayor. ¿Y por qué se mueren? El 40% por muerte súbita y el 40% por empeoramiento de su insuficiencia cardíaca. La muerte súbita es prevenible, entonces en pacientes con una disfunción ventricular izquierda severa se puede colocar un desfibrilador implantable para prevenir la muerte súbita por fibrilación ventricular. Los antiarrítmicos profilácticos no han demostrado utilidad. Y para terminar, tratamiento del edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una urgencia médica, ¿vale? El paciente se está ahogando, sus pulmones están encharcados y el paciente se está ahogando, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Identificar y tratar las causas de descompensación, como pueden ser taqui o bradiarritmias o crisis hipertensivas. Pero sobre todo, ¿qué tendremos que hacer? Tratar el tratamiento del edema agudo de pulmón. 3 cosas. ¿Vale? El paciente tiene gran cantidad de líquido pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 3 objetivos. Disminuir la cantidad de líquido que está llegando al pulmón para que no se siga acumulando, eliminar la cantidad de líquido que ya hay en el pulmón y evitar, mandándolo hacia adelante también, que vuelva a acumularse. ¿Cómo lo hacemos? Disminuir el líquido que llega al corazón, es decir, disminuir el retorno venoso, el paciente en posición sentada. Podemos darle morfina intravenosa, que además de disminuir la sensación de disnea, es vasodilatador y por lo tanto disminuye el retorno venoso. Y lo más importante, si la tensión arterial está por encima de 100, podemos dar nitroglicerina o nitroprusiato, que al producir una importante vasodilatación venosa disminuyen el retorno venoso, ¿vale? ¿Cómo eliminamos el líquido que ya está en el pulmón? Pues con diuréticos. El tratamiento más importante de la insuficiencia cardíaca aguda y mucho más del edema agudo de pulmón, el diurético intravenoso, diurético de la furosemida intravenosa, ¿vale? También pondremos oxígeno al 100% para permitir que el paciente, bueno, dentro de lo que cabe, esté oxigenando lo mejor posible, y en casos graves pondremos una ventilación mecánica no invasiva, que es la BiPAP, que es una mascarilla que mete presión. Al meter presión sobre los alvéolos, desplaza el líquido que hay hacia la zona intersticial, ¿vale? Mejorando así la oxigenación. Y para favorecer y evitar que se siga acumulando y favorecer que se envíe hacia adelante, habrá que favorecer la contractilidad cardíaca. Como hemos dicho, si hay una insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular rápida, podemos dar digoxina, que aumenta la contractilidad y disminuye la frecuencia. Si hay un broncoespasmo, un fármaco que veríais en neumo, la aminofilina. Y en casos de baja fracción de eyección o casos muy graves, un inotropo positivo muy importante como la dobutamina, ¿vale? Tratamiento integral del edema agudo de pulmón. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas. A ver, mujer asintomática, cardiomegalia, etcétera. ¿Qué vemos? Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Desdoblamiento fijo del segundo ruido, que es comunicación interauricular, siempre. Un paciente, ondas a cañón regulares.
¿Cuál de estas patologías da ondas a cañón? Hay dos que den ondas a cañón. El ritmo de la unión auriculoventricular, porque la contracción auricular se realiza con la válvula tricúspide cerrada, y el bloqueo AV de tercer grado, en las que en algunos latidos coinciden y entonces se producen estas ondas a cañón. Pero dice regulares. Si son regulares, es decir, en todos los latidos, ritmo de la unión auriculoventricular. Estenosis mitral reumática entra en fibrilación auricular. ¿Qué no estará presente? Bueno, pues podemos acordarnos o no de que el primer tono fuerte, el desdoblamiento, el soplo diastólico, pero onda A. Onda A, si hay fibrilación auricular, se pierde la contracción auricular. La onda A era la contracción auricular, no hay contracción auricular. Mujer que tiene tratamiento con triamterene y enalapril. Presenta debilidad de miembros inferiores con una exploración cardíaca normal y tensión arterial, bueno, un poco alta, pero más o menos normal. ¿Qué es incorrecto? Bueno, esta paciente lo que tiene es una hiperpotasemia por los fármacos que toma y que le producen una debilidad de miembros inferiores. Aunque no sepamos que esto es una hiperpotasemia, simplemente al ver las opciones, todas nos indican que estamos ante una hiperpotasemia y entonces la falsa será la que no hable de hiperpotasemia, ¿vale? ¿Ondas T en el electrocardiograma altas y picudas? Sí, típico de la hiperpotasemia. El tratamiento de la hiperpotasemia grave, lo veríais en endocrino, la insulina, pero para no producir una hipoglucemia habrá que dar glucosa también, glucosa e insulina. Si ha habido insuficiencia renal, ¿esto puede estar favorecido por una insuficiencia renal? Pues sí, si hay insuficiencia renal, alteraciones electrolíticas. ¿Sin tratamiento la paciente puede desarrollar una arritmia fatal? Sí, la hiperpotasemia puede dar la muerte del paciente, ¿vale? ¿Muy probablemente excreción de potasio esté muy elevada? No. Ya solo por los fármacos que toma sabemos que la excreción de potasio estará disminuida. Y además, si tiene hiperpotasemia, con más razón. 38 años, dolor torácico, presión arterial de 105/60, frecuencia cardíaca de 120. Nos dan una imagen de ecocardiograma y nos preguntan en qué fase está. Como hemos dicho antes, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aorta con válvula pulmonar. Válvula aórtica. ¿En qué ciclo de la contracción cardíaca, del ciclo cardíaco, la válvula mitral está abierta y la válvula aórtica está cerrada? En la diástole, en el llenado de la aurícula al ventrículo, la diástole. ¿Qué es menos adecuado en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica estable? ¿Dieta hiposódica? Sí, ¿no? Hay que hacer una dieta hiposódica para evitar la retención de líquidos. ¿Pesarse a diario? Sí, porque con el tratamiento diurético tenemos que conocer a ver cuánto estamos eliminando. ¿Realizar ejercicio físico a diario? ¿Está estable? Sí. No hay que recomendar el sedentarismo, hay que realizar ejercicio físico. ¿Tomar ibuprofeno si presenta dolor lumbar? El ibuprofeno es un AINE. El AINE retiene sodio y agua, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, si le presenta dolor lumbar, que tome paracetamol o lo que quiera, pero no un AINE. Y si aparece hinchazón en piernas, contactar con un médico. Con paciente que nos habla de disnea, ortopnea, con patrón alveolar bilateral, es decir, nos está hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. El pulso es rápido e irregular. Nos pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Miramos el electro y vemos una taquicardia de QRS estrecho, arrítmica, sin ondas P. Por definición, ¿qué es esto? Una fibrilación auricular, ¿vale? Paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. ¿Qué nos dice? Insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a fibrilación auricular persistente. ¿Qué tratamiento le pondríamos? A ver, diuréticos, sí, hay congestión pulmonar. Oxigenoterapia, sí, para mejorar la oxigenación no le vendrá mal. Nitroglicerina, disminuimos la precarga, le puede venir bien. Cardioversión inmediata, no, este paciente no está inestable, tiene una insuficiencia cardíaca aguda, pero pone que de una semana.
Si lleva una semana es que el paciente tampoco está mal. Además, si cardiovertimos llevando una semana, podemos favorecer la formación de trombos arteriales. ¿Vale? Entonces, descartada. Intubación, no, el paciente está estable, ¿por qué lo vamos a intubar? Antibióticos, no es una causa infecciosa, no han dicho nada de fiebre, nada de antibióticos. Furosemida, sí. Digoxina, bien. Oxigenoterapia, también. Aspirina, no sé por qué, pero bueno, daño no le hará, pues bueno, pensamos esto. Pero cateterismo cardíaco urgente para colocar un stent, no, este paciente no tiene ningún signo de infarto, ¿vale? La opción 5, oxigenoterapia, furosemida, digoxina, vasodilatadores y heparinización para evitar esos trombos arteriales. 67 años, hipertenso, fumador, disnea de grandes esfuerzos en el último mes. ¿Vale? Nos dice que las pruebas son normales y el péptido natriurético tipo B es 60. Los valores normales es menor de 100. ¿Qué es lo menos probable? Lo hemos dicho, sí, la disnea puede ser causada por muchas causas, pulmonares o cardíacas. Si el péptido natriurético del tipo B es normal, es muy poco probable que sea de origen cardíaco. ¿Qué es menos probable? Disfunción ventricular sistólica. El resto son enfermedades pulmonares que pueden causar disnea. ¿En cuál de estas desencadenantes de insuficiencia cardíaca no hay incremento del gasto cardíaco? Pues a ver, las 4 primeras son situaciones que desencadenan taquicardia, taquicardia sinusal. El aumento de la frecuencia cardíaca produce aumento del gasto cardíaco. Entonces, estas sí. ¿Qué pasa con las taquiarritmias? Que aunque la frecuencia sea alta, es caótica, disminuye el gasto cardíaco. Cardiopatía hipertensiva grave con engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, es decir, un ventrículo izquierdo hipertrofiado, función sistólica normal. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca crónica tiene este hombre? Con una hipertrofia y función sistólica normal, una insuficiencia cardíaca crónica diastólica. ¿Qué pasa? Fue a una fiesta y comió, como todos los demás, embutidos y mariscos. ¿Qué tienen de peculiar esta comida, los embutidos y mariscos? Gran cantidad de sal. Si tienen gran cantidad de sal, retiene agua. Por lo tanto, pasa de una situación de insuficiencia cardíaca estable a una insuficiencia cardíaca descompensada. La tensión arterial un poco alta, pero normal, y además como de normal tiene, y crepitantes pulmonares bilaterales. ¿Qué es más probable? Hemos dicho insuficiencia cardíaca diastólica, porque ventrículo izquierdo hipertrofiado, función sistólica normal. ¿Cuál sería el tratamiento inicial de este paciente? Diuréticos, ¿vale? Tiene crepitantes pulmonares bilaterales, inicialmente le daremos un poco de diurético para luego que siga su tratamiento con betabloqueantes, ¿vale? Pero al principio, para quitar esta congestión pulmonar, para eliminar ese sobrelíquido que ha ingerido, habrá que darle diuréticos. Paciente con un bebedor y con cardiomegalia. ¿Qué tenemos que pensar paciente bebedor y con cardiomegalia? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál de estas patologías da cardiomegalia? ¿La miocardiopatía hipertrófica? Normalmente no, porque la hipertrofia es hacia adentro, entonces no hay cardiomegalia. ¿Miocardiopatía restrictiva? Tampoco, incluso el corazón puede estar disminuido de tamaño. ¿Una pericarditis crónica constrictiva? Tampoco. ¿Miocardiopatía dilatada? Sí. Cardiomegalia global. Paciente bebedor, miocardiopatía dilatada. Paciente con una insuficiencia cardíaca que tiene signos de congestión pulmonar, una insuficiencia cardíaca descompensada, signos de congestión pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección inicial? Lo hemos dicho muchas veces. Furosemida, diurético. Hay que eliminar esta congestión. Un hombre que toma enalapril, eplerenona y tiene un QRS ancho con una frecuencia de 45 latidos por minuto. ¿Qué tenemos que pensar? Fármacos ahorradores, los dos de potasio, por inhibir a la aldosterona y ahorrador directo,
aumentan el potasio si producen QRS ancho y una bradicardia que puede dar al paro sinusal, hiperpotasemia. Paciente insuficiencia cardíaca en clase funcional 1 con disfunción sistólica, ¿cuál es el tratamiento inicial más importante? Insuficiencia cardíaca sistólica, tratamiento y ECAS. Está contraindicado usar betabloqueantes en hipertensos en todas estas circunstancias, excepto en una. ¿Bloqueo auriculoventricular de segundo grado? Pues hombre, sí, un betabloqueante puede agravar este bloqueo produciendo incluso una parada. ¿Vale? Asma bronquial, si es muy importante, los betabloqueantes pueden producir una broncoconstricción muy severa. Enfermedad del nodo sinusal, lo mismo. Si ya hay una bradicardia y damos betabloqueantes, podemos causar una parada. Diabetes mellitus en tratamiento con hipoglucemiantes. Los betabloqueantes enmascaran los síntomas de la hipoglucemia y puede tener el paciente una hipoglucemia y no darnos cuenta. En insuficiencia cardíaca no está contraindicado. Si es una insuficiencia cardíaca estable, sobre todo diastólica, es de primera elección. Tratamiento farmacológico, insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, ¿qué buscaremos? Antes, esto no nos haría falta ni mirar las opciones. Podemos pensar antes de mirar las opciones para que no nos líen, es decir, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, es decir, insuficiencia cardíaca sistólica, pensaremos en IECAS y diuréticos. Y si está estable, añadir betabloqueantes y ahorradores de potasio. ¿Dónde tenemos esa? IECAS, diuréticos y betabloqueantes. Calcio antagonistas, no. ¿Vale? ¿Cuál no ha demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Hemos dicho que disminuían la mortalidad los ahorradores de potasio, los betabloqueantes y los IECAS. La digoxina no aumenta la mortalidad, pero tampoco lo disminuye. Además de estos fármacos que hemos dicho, la hidralacina también aumenta la supervivencia. ¿Vale? ¿Qué no está indicado en insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? ¿Betabloqueantes? Sí, porque los betabloqueantes están contraindicados si es descompensada, no severa. Un paciente puede tener una insuficiencia severa, pero estar totalmente compensada, se le pueden dar betabloqueantes. Diuréticos, también, es un tratamiento de primera línea. Ahorrador de potasio, también. IECAS, el mejor tratamiento para la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. Antagonistas del calcio, no. ¿Vale? Pregunta del año pasado. Los IECAS son de primera línea para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Paciente con insuficiencia cardíaca que tiene una tensión arterial elevada y no tiene crepitantes, es decir, no tiene una congestión. Tiene una insuficiencia cardíaca, pero parece que está compensada. Sin embargo, nos dice que la presión venosa yugular además es normal. Nos dice que tiene una creatinina elevada. De estos fármacos, ¿cuál es el mejor? Si no nos pusieran esto, sin duda los IECAS. Pero como tiene esta creatinina tan elevada, tendremos que dar hasta que se solucione esto, o si no se soluciona nunca porque es crónico, fármacos que no produzcan insuficiencia renal. Además, como nos dicen que no hay crepitantes, es decir, no está descompensada, ¿qué fármaco podremos dar? IECA, ARA2 empeoran insuficiencia renal, ahorrador de potasio lo mismo, ahorrador de potasio, beta bloqueante no está descompensado, daremos beta bloqueante, disminuiremos la tensión y mejoraremos el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. En el shock cardiogénico, ¿qué no mejora la supervivencia? Bueno, oxigenar y respiración artificial para combatir la congestión pulmonar retrógrada, hemos visto que sí, puede ser necesario para vaciar los pulmones. Antiinflamatorios para combatir el síndrome de respuesta inflamatoria, no. Los antiinflamatorios, los AINES, retienen sodio y agua, empeoran esta situación. Balón de contrapulsación intraaórtica, como veremos en otro tema, sí aumenta el gasto cardíaco. Si la causa es isquémica, parece bastante lógico revascularizar para salir de este shock cardiogénico. Si se debe a un fallo valvular agudo, operarlo de urgencia. Lo que no, antiinflamatorios. Bueno, pues nada. Hasta mañana.